Bienvenidos y bienvenidas a Teatro del Mundo, un podcast con Isaac Marcet y Paula Pita. Isaac, ¿por qué Teatro del Mundo? A ver, yo creo que es en homenaje en parte a Calderón de la Barca, cuando escribió El Gran Teatro del Mundo, que nos cuenta cómo el mundo se divide en personajes concretos, cada uno en su rol, y de alguna manera acontece algo, una especie de juicio final en esa obra de Calderón de la Barca, donde todo se resuelve. Entonces, qué mejor que llamar Teatro del Mundo a este momento, ¿no? Donde parece que todo empieza a coger un relato, una forma muy concreta, y parece que pronto veremos, dicen que un cambio de orden mundial, ya lo veremos, pero sí, se está escribiendo la historia, nunca mejor dicho. Para ti, ¿por qué Teatro del Mundo? Pues, ¿por qué Teatro del Mundo y por qué un podcast, ¿no? Ayer hablaba con conocidos que me decían, vas a grabar un podcast con todos los que hay, ¿no? ¿Qué hace diferente este podcast al resto, ¿no? Y yo pensaba, bueno, puede ser un espacio, primero, para ubicarnos, para salir de una confusión generalizada en muchos aspectos, y otro para hablar sin miedo, o sea, para hablar sin límites, para decir de verdad lo que pensamos de ciertas cosas. Parece que ahora hay como parroquias muy cerradas de ideas, donde si uno se sale o discrepa mínimamente, genera mucha polarización y mucha controversia. Entonces yo creo que puede ser un espacio de diálogo y de conversación tranquilo y sosegado, donde se puedan tratar temas de relevancia e importancia desde muchos puntos de vista, ¿no? No solo desde uno geopolítico, sino de ontológico, filosófico, histórico también. Entonces, bueno, yo creo que puede ser interesante un punto de vista por ahí, no sé cómo lo ves. Sí, estamos añadiendo más ruido al ruido, evidentemente, pero la intención de hacer un podcast en un mar de podcasts, o más bien un océano de podcasts, es lo que tú dices, Paula. Creo que nuestra labor es contemplar el mundo como se contempla una obra de teatro, en este caso, y de esta manera, con objetividad, poder explicarlo. Es decir, yo creo que la mayoría de podcasts o la mayoría de contenidos hoy en Internet son fruto de la pasión, son fruto de la opinión, en este caso, ¿no? Yo creo que tu intención como filósofa que eres, y mi intención también, es pensar el mundo. Y es poder comprenderlo, salir de la opinión y poderle dar un ángulo, quién sabe si filosófico, antropológico, histórico. Creo que el público merece algo así. Merece un poco de luz en esta oscuridad, ¿no? Porque si bien parece que se está escribiendo la historia, de verdad, esto lo decía muy bien Lenin, ¿no? Hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde pasa todo. Y estamos viviendo en las últimas semanas cómo pasa todo, sin lugar a dudas, ¿no? Estamos viendo cambios económicos globales, estamos viviendo cambios políticos, de sistema, sistémicos realmente, ¿no? Más que cambios per se, son revoluciones sistémicas. Y creo que, si bien se está escribiendo la historia, yo creo que la historia, por la oscuridad del momento, no es clara. Es decir, algo está ocurriendo, pero no estamos sabiendo leerla con claridad. Y creo que ese es nuestro trabajo. Esto, Ander Anders, cuando en 1957 va a Hiroshima y Nagasaki, donde se han tirado las dos bombas después de el fin de la Segunda Guerra Mundial, y dice, oye, hay que parar la historia. Hay que parar la historia y hay que vivirla de otra manera, contarla de otra manera, ¿no? Parece que a veces no salimos de situaciones complejas o de momentos difíciles si no pensamos la historia, y que pensar nuestra historia occidental es repensar la violencia, ¿no? Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reciente electo. Tirano, ¿no? Tirano. ¿Qué le ha pasado a Estados Unidos? ¿Qué le ha pasado a la democracia estadounidense? Salía hace poco en el despacho Oval con Elon Musk y su hijo pequeño X, ¿no? Y le decía a su hijo pequeño, literalmente, te voy a decir lo que le dijo a Elon Musk, a Trump, le dijo, "You are not the president, you need to go away", le dijo. El niño pequeño de Musk le dice a Donald Trump eso, se ha hecho viral en Twitter. Yo creo que en este caso es una broma, creo que han hecho un meme con ese caption, es realidad. O sea, esto es real. Lo he comprado un par de veces porque claro, ahora con las fake news esto es real. Para mí es la gran escena del momento, sin lugar a dudas, ¿no? Si hay una escena que resume este instante de la historia, no solamente norteamericana, sino mundial, es como un niño mocoso que se saca mocos y hace carantoñas a la prensa, a un cuarto poder que ya no tiene poder, que lo tienen enfrente, que no tiene poder, como un niño se ha apoderado de la sala Oval,
es donde está el poder mundial, ¿no? O uno de los poderes mundiales. Y ese niño es la perfecta alegoría de que los niños han cogido el poder, clarísimamente, ¿no? Además, ¿por qué se llama X el niño? Originalmente se llama X con una serie de números, incluso con una A de por medio. Investigando para este podcast, para el Teatro del Mundo, me di cuenta de una cosa de la cual poco se habla. Para entender quién es Elon Musk, además de comprender, bueno, que el tipo fue abusado de pequeño, esto lo sabemos, ¿no? A través de su biógrafo Walter Isaacson, que el tipo recibió mucho abuso en la escuela, incluso terminó 4 días en el hospital. Siempre tuvo, según dice él, una variante del autismo, en este caso Asperger, aunque creo que no fue diagnosticado. También es bipolar, toma medicación para su bipolaridad, es decir, tiene periodos de manía absoluta y también periodos de depresión catatónica, donde se queda literalmente estirado en la cama durante días. Esto es Elon Musk, el tipo que ahora mismo seguramente tiene más poder en el mundo. Independientemente de todo esto, hay que comprender de dónde viene familiarmente Elon Musk. Elon Musk, como sabemos, nace en Sudáfrica, pero su abuelo originalmente su familia originalmente, no sé si es por parte de padre o de madre, provenía de Canadá. Y el abuelo, en Canadá, él fundó o participó del movimiento tecnocrático, que es un eufemismo para decir tecnofascismo, que en la década a final del siglo XX, el movimiento tecnofascista o tecnocrático, como se hacían llamar ellos, lo que proponían era eliminar la democracia, literalmente, eliminar la democracia para instaurar un poder de los ingenieros y de esta manera sustituir el orden mundial, ¿no? Es decir, el abuelo proponía lo que está haciendo ahora mismo Elon Musk. Fue un movimiento que funcionó muy bien durante varios años, creo que es en la década de los años 20, pero cuando llega Theodore Roosevelt al poder, la opinión cambia radicalmente y se vuelve mucho más progresista. Es decir, una panda de locos que habla de tecnificar el gobierno y la economía, eliminando así la democracia y dando el poder a técnicos y a ingenieros, era algo que a priori, durante la crisis económica de los años 20, sonaba muy bien, porque había fracasado el mundo liberal, había fracasado la democracia, había fracasado el capitalismo, pero de golpe, cuando Roosevelt llega al poder y más o menos va solucionando las cosas, el público deja de lado esas ideas tecnocráticas. El abuelo de Elon Musk no solamente fue un tecnócrata, sino que cuando vio claramente que su movimiento cae en picado, decide irse a Sudáfrica, no por una cuestión económica o por dinero, lo que sea, sino porque, según él, dice que el gobierno canadiense es muy progresista. Entonces decide irse a Sudáfrica, a la apartheid, porque de esta manera entra en un gobierno o un Estado, en este caso, que es más afín a sus ideas políticas. Entonces, en Sudáfrica crea un partido político que es eugenista, que es decir, cree que la genética racial supone, digamos, una ventaja, una desventaja, en este caso genética, y también es abiertamente racista y es fascista en este caso, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando que familiarmente Elon Musk viene de una familia que ya pregonaba o ya anticipaba todo lo que veríamos a continuación con el señor Musk. El abuelo terminó enloquecido al final de sus días, viajando en avioneta todo el día en África, buscando una antigua civilización o una antigua ciudad enterrada de las leyendas antiguas. Es decir, estamos hablando que hay hay un germen de enfermedad mental en la familia que define muy bien este personaje, ¿no? Entonces, ya para resumir, X en la Casa Blanca perfectamente resume como bisnieto del tecnócrata o el tecnofascista del abuelo de Elon Musk, resume muy bien dónde estamos a día de hoy. Porque X tiene el nombre que tenían los antiguos miembros de la tecnocracia. O sea, entre ellos, los tecnócratas, los tecnofascistas, se llamaban X4, 3, no sé qué. Pero siempre ponían una X intercalada con números, que es precisamente el nombre de X. Y el nombre de la red social Twitter, X, que supone nuestra agora virtual. Exacto. De debate público. Además, el sueño húmedo de Musk, que es un sueño irrealizable, que es terraformar Marte,
él, según cuenta, es para crear un tecnato en Marte. Es para crear lo que los tecnofascistas o los tecnócratas querían crear en Estados Unidos, que era una tecnocracia. Por tanto, él ya ha dado pistas, ¿no?, de qué es lo que está intentando hacer. Y eso supone, como muy bien el abuelo anticipó en su momento, destruir la democracia, que es lo que está haciendo. Bueno, de hecho, la toma de posesión de Trump recalca que estos 4 años son muy importantes de presidencia estadounidense. Él dice, hay muchas elecciones, pero esta es especialmente importante, ¿no? Y es especialmente importante porque en 2026 se mandan los primeros cohetes a Marte. Es verdad que sin personas dentro, que está programado para 2028, es decir, las fechas son una cosa, inminente, porque la Tierra tarda en dar la vuelta alrededor del Sol 365 años, Marte tarda 1 año, 11 meses, y hay un momento donde la Tierra y el Sol van a estar muy juntos y es un momento muy bueno para mandar cohetes a Marte. Independientemente de la posibilidad, es decir, independientemente de que esto sea algo realizable, independientemente de que la especie terrestre pueda vivir en Marte, independientemente de que podamos gobernar países con IA, ¿es deseable? No, claro, esa es la gran pregunta filosófica que hay que responder, ¿no? Y aparte es muy gracioso porque Musk habla ya como un dictador, porque dice, la gente es lo que quiere. ¿Qué significa que la gente, o sea, dónde hay un voto para ir a Marte, en este caso, ¿no? El otro día en la Sala Oval decía, no, es que la gente quiere que de alguna manera tecnifiquemos y regulemos el gasto público a través de Dodge. Bueno, no sé. Hay una votación especial para esto. Es cierto que los han votado a ellos. Pero también podríamos argumentar por qué han salido al poder. ¿Por qué han salido votados? ¿Acaso Silicon Valley no gobiernan los datos? ¿Y acaso Silicon Valley, su modelo de negocio, no es solamente saber vigilar o saber leer entre los datos, sino manipular dichos datos? ¿Quién nos dice que no han manipulado las elecciones? Es decir, ¿quién nos dice que no han influenciado el voto hacia Trump en las elecciones? 100%. ¿Sabes que ya influencia el voto? Quiero decir, aunque no sea ilegal, si el algoritmo, cuando tú estás en una red social donde la gente pasa 4 horas de media al día, te está poniendo todo el rato una campaña electoral muy clara y muy marcada hacia Trump, que es influenciar a día de hoy del voto, ¿no? En el libro, uno de los libros de cabecera de Elon Musk, uno Fundación de Asimov, que ya está en Marte, ¿verdad? Pero otro, Guía de un autoestopista intergaláctico, que me recomendaste hace poco, hay una nota a pie muy interesante, de las pocas notas a pie que tiene el libro, hay una en concreto que dice, te la voy a citar literal, el presidente, en particular, es un títere. No ejerce poder alguno. En apariencia es nombrado por el gobierno, pero las dotes que se le exige demostrar no son las de mando, sino las del desafuero calculado con finura. El trabajo del presidente no es el ejercicio del poder, sino desviar la atención de él. Impresionante. O sea, la democracia como antesala de lo realmente importante aquí, que es, oye, las epistemologías de la Tierra, representadas claramente, una de las primeras cosas que hace Trump al llegar al poder, es decir, oye, aquí hay 2 sexos, masculino y femenino. Salimos del Acuerdo de París, me voy a hacer con Ganza e inmigrantes fuera de mi país, ¿no? de Estados Unidos. ¿Por qué necesita Elon Musk el Estado norteamericano? Porque claramente es un binomio indisociable, es decir, Trump y Musk están gobernando juntos el país. ¿Por qué lo necesita? Además es muy gracioso porque el falso presidente de la galaxia, en la guía del autostopista galáctico, tiene dos cabezas, que serían Elon Trump, bicéfalo en este caso, ¿no? Y aparte es muy divertido porque, según cuenta la guía, que quien quiera conocer realmente a Musk también debería leer su libro de cabecera. Él decía en la época, decía que empezó leyendo a los filósofos, a Nietzsche y a Schopenhauer, pero le parecían muy oscuros y decidió leer un libro que ya lo adelanto, creo que es el libro más ridículo que más me ha costado leer de mi vida, que he sentido que perdía totalmente el tiempo leyéndolo. Es totalmente. Pero para entender quién es Musk y cómo piensa y cuál es su cosmovisión del mundo, es básico leerlo, ¿no? Y es muy gracioso, decía, que justamente, según cuenta el libro y en otras entregas, el poder de la galaxia no lo tiene el presidente, sino lo tiene un ordenador. Pero en el fondo no es un ordenador, y ahí ya riza el rizo, ¿no? Sino que es una persona que hace ver que un ordenador tiene el poder. O sea, es decir, lo que nos está contando la guía, y Douglas Adams, su autor en particular, que es lo que está pasando actualmente, es con esa idea tecnocrática que tiene Elon Musk y sus secuaces de automatizar el gobierno, porque lo que están haciendo básicamente es crear un Estado máquina. Y esto ya en su momento, los teóricos de la política contemporánea, que son Hobbes, que son
sí, principalmente son Hobbes y Locke, ya hablaban que el Estado debía ser un robot, una máquina en este caso, ¿no? Un hombre artificial, decían. Luego lo llamaron Leviatán, con todas las connotaciones bíblicas que tiene. Pero lo gracioso del asunto y lo que nos revela Douglas Adams en la guía es que están utilizando la máquina con la pretensión de dar a entender que el mundo no es eficiente. Que lo que hay que hacer es optimizar los procesos, lo que hay que hacer es quitar a los políticos, porque son sencillamente mujeres y hombres, carne y hueso, torpes y que cometen errores, y que por lo tanto la IA, en este caso, podrá arreglar nuestros problemas. Por un lado, optimizando la productividad. Segundo, organizando la sociedad, en este caso. Y tercero, que es para mí la clave de todo este asunto, es ganando una tercera guerra mundial, que es lo que está todo, parece que todo está indicando, ¿no? Pero en el fondo lo que Douglas Adams, el autor de la guía, nos dice es que detrás de ese ordenador hay un hombre. Hay un hombre que además es un hombre que no cree en la realidad, como Elon Musk, que vive en un estado confuso de ficción y realidad, como se ve claramente en su cuenta de Twitter, que no para de decir mentiras todo el rato, y es un hombre que tiene el poder. Así que lo que estamos viendo es una supuesta tecnocracia, una supuesta automatización de los procesos, como están haciendo con Dodge, este organismo para reducir el gasto del gobierno federal, pero en el fondo estamos viendo los caprichos de un tirano, que es Elon Musk. No en balde, la IA diseñada para reducir el gasto del gobierno, por un lado, la IA está diseñada para quitar todo tipo de financiación o de subvención a las comunidades trans. 2, están quitando todo tipo de financiación relacionado con el cambio climático, en este caso la crisis climática. Es decir, claramente tiene un escoramiento político y un escoramiento psicológico, que es el de Elon Musk. Totalmente. De hecho, hay un detalle que hace poco te compartía ya a ti, de que salía la noticia de que Elon Musk era un tramposo en los videojuegos. Sí, sí, buenísimo. Eso es buenísimo. Es un detalle, parece que pequeño, pero hay detalles que te dan los matices de todo un personaje o de toda una persona, ¿no? A veces dos conceptos indisociables. Ese libro, ya de un autoestopista intergaláctico, empieza con la demolición de una casa, de un tipo corriente que de repente llega a su casa y ve que se la van a demoler. Es decir, como si yo de repente voy a mi casa y veo que hay un tractor que me la va a tirar, ¿no? Y el tipo dice, ¿por qué me van a tirar la casa? Y le dicen las autoridades políticas competentes y designadas a tal efecto, oye, esto estaba en un plano que era accesible pero que tú desconocías, en el ayuntamiento concreto X, al que tú puedes haber accedido y ver que efectivamente había un plan mucho mayor a ti por el cual era necesario tirar tu casa. Esto luego se replica pocos minutos después porque la Tierra, el planeta Tierra es demolido en este libro y ahí arranca una especie de viaje interplanetario con sus desventuras, ¿no? ¿Qué mecanismos está poniendo Musk? Es decir, a día de hoy, el desconocimiento de los planes de Musk con Marte, que oponen una epistemología terrestre y una manera de entender la vida. Hace poco se veía en Tenerife un pez abisal, un pez negro abisal, que era una especie súper rara, ¿no? Y salían datos de cuánto desconocemos de las profundidades del océano, ¿no? Qué interesante sería conocer esas profundidades, conocer las profundidades de la Tierra y la extensión, más que la exosfera y lo que tenemos por encima, ¿no? Parece que la disyuntiva es arriba-abajo, ¿no? Explorar la especie terrestre que somos o creer en ese Homo Deus de Silicon Valley, ¿no? Parece que esa es la disyuntiva que nos pone Musk. Y los mecanismos para no entender ni siquiera la disyuntiva, para pensar que esto es algo beneficioso y deseable para la humanidad, no es la burocracia. Es decir, tú hoy, ¿qué mecanismos, claro, mediante qué mecanismos puedes desconocer absolutamente en qué tesitura nos encontramos? ¿Cuáles crees que son tú? Porque no es la burocracia, es decir, no es el desconocimiento de la ley, este cuentito de ante la ley de Kafka, donde un hombre va a preguntar una ley ante una puerta que hay un guardián. Es decir, ¿cuál es el papel de la ciudadanía y cuáles son los papeles, las posibilidades de salir de esta situación en la que nos encontramos? Yo creo que antes de llegar a eso hay que entender exactamente cuáles son las motivaciones de Elon Musk. Es cierto que el tipo es muy confuso porque es una persona que psicológicamente no está en sus cabales, es evidente, ¿no? Pero creo que es importante hacer al menos el esfuerzo para entender la patología que estamos viviendo. Porque no nos hemos de engañar, hoy todos vivimos dentro de la cabeza de Elon Musk.
O sea, sí, No, estamos totalmente. en su teatro psicótico, bipolar, viviendo a diario. Entonces, para comprender esta esquizofrenia en la que estamos todos, gracias a este hombre, seguramente la persona con más poder de la historia de la humanidad. Él decía, además se jactaba hace poco, que el hecho de él ser el CEO de X, de Starlink y de Tesla, y ahora estando en el gobierno, le hacía el hombre con más datos y con más información de la historia. Los datos son el poder. Por tanto, ergo, estamos hablando que es la persona con más poder de nuestra historia, ¿no? Yo creo que, yendo a la guía del autoestopista galáctico, que es el libro de cabecera de Elon Musk, no hay que olvidarlo, es el libro que ha leído una y otra vez y en el que se siente identificado, vemos que el comienzo mismo empieza con la destrucción del planeta. Esto ya te viene a decir que Elon Musk es un tipo apocalíptico. Es decir, él, aunque diga que quiere salvar el planeta, en el fondo no lo está salvando, lo está destruyendo. Es decir, yo no creo que confíe en salvar el planeta. Yo lo que creo es que está confiando en llevar a los hombres, o al menos a los suyos, por no decir directamente su progenie, porque él está obsesionado con parir y parir hijos, los quiere llevar a Marte. Y Marte es un planeta mucho más pequeño que la Tierra, además, como sabemos, con 50 grados bajo cero, tormentas solares, con mucho menos luz, es decir, es que es inhabitable, ¿no? Y si lo quieres terraformar, has de estar siglos terraformándolo, posiblemente. Yo no creo que él quiera salvar la Tierra. Y además es muy interesante porque él se considera ecopragmático. Es decir, él dice que para salvar el planeta primero necesitamos el capitalismo, porque el capitalismo va a crear tecnologías que finalmente salvarán el planeta. Es decir, tiene un cacao mental sin precedentes. Y dentro de ese cacao mental yo entreveo, o podemos entrever, que en el fondo quiere destruir el planeta con un sistema tecnológico, que es precisamente el sistema que está destruyendo nuestro planeta, con una economía que está en crecimiento continuo, por lo tanto, en destrucción perpetua, para así diseñar tecnologías que nos permitan vivir en Marte. ¿Y qué hay en Marte? Pues está la clásica teoría psicológica, que sencillamente es un hombre que fue abusado en la Tierra, Elon Musk, que lo hacían bullying, que se sentía raro y que quiere huir. Es que no es más que eso, ¿no? Y entendiendo esto, entendemos nuestro momento. Totalmente. De hecho, ese plan para escapar del planeta Tierra, no sé si para escapar, ¿no? Pero para convertirnos en una especie cósmica. De hecho, en la página web de SpaceX, uno de los objetivos es convertir a la especie, claro, en una especie interplanetaria, ¿no? Y una de las cosas que dice Miquel Nieva en Ciencia Ficción Capitalista es: oye, es que una de las condiciones también que se están examinando para que Marte sea habitable es emitir gases de efecto invernadero. Ah, es buenísimo esto. Eso es verdad que no está aprobado, luego lo busqué y no está aprobado 100%, pero una de las cosas que puede hacer Marte habitable es emitir más gases, contaminar. Porque calientas la atmósfera de esta manera. Claro, entonces eso es un poco, o sea, quiero decir, independientemente de la emergencia climática, que es troncal en este asunto, yo creo que Musk tienen esos delirios de grandeza de hacer de la especie algo superior, que habría que irnos a ver la causa de esos delirios, ¿no? Pero esos viajes están pensados para un 1% de la población. Un viaje de esos te cuesta 20 millones de dólares. Ni 1% de la población. Ni 1% de la población, o sea, 20 millones de dólares por un viaje. O sea, además que solamente podrían ocupar Marte a lo mejor 1 millón de personas. Claro. 10.000 millones, ¿no? Claro. Entonces, oye, pues es una vía de escape que no está hecha para la población general, pero que sin embargo te invita a seguir consumiendo y seguir amasando una gran fortuna para que tú seas de ese 1% de la población que puede salvarse y que puede ser salvada. Es un delirio. A la vez, esa población está 8 horas al día en un dispositivo electrónico que tiene que ver o con Amazon, o con Facebook, o con Meta, o con Microsoft. Es decir, tenemos una población, una ciudadanía que es un daño colateral, en vez de una masa crítica activa que pueda hacerle frente cognitivamente, porque esto no es solo una época histórica. Es decir, en nuestros cuerpos se está viviendo una lucha, en la microvida que llevamos se está viviendo
la disputa a escala planetaria que tenemos por delante, en debates súper nimios, es decir, oye, ¿salimos de Twitter o no salimos de Twitter? Eso es un debate, como quien dice, salir del capitalismo o no salir del capitalismo, ¿no? O sea, yo creo que hace falta también ver si hay una alternativa a X, si hay una alternativa a Twitter, si de verdad deseamos una alternativa. Otra de las cosas que dice Miquel Neva en ese libro es: oye, una revolución es posible en la medida en que nuestro ardiente deseo sea capaz de transformar la realidad y de desplazar la reflexión con ese deseo, ¿no? Es una posibilidad pequeña, pero lo primero es desearla a más no poder. A mí me parece que los discursos radicales de Trump, los discursos radicales de Musk, no tienen una contra igual de radical. Exacto. Para mí la respuesta la tiene la hija trans de Elon Musk. Lo que pocos saben, y esto lo confirma Walter Isaacson, el biógrafo de Elon Musk, es que Trump realmente... Trump no, claro, es que es Trump, ¿no? O sea, Elon Musk en este caso, no se enfada con su hija porque ella decide cambiar de sexo. Eso es mentira. Se enfada porque la hija, en su transición, empieza a tener ideas políticas muy de izquierdas, y la hija se enfrenta a él políticamente contra su padre y le dice: es ridículo, papá, que tú pretendas salvar el mundo con precisamente aquello que lo está destruyendo, que es el capitalismo. Y se ve que eso le dolió tanto a Elon Musk, se ve que es el peor momento de su vida. Mira que Elon Musk es un tipo realmente sufrido, es una persona que desde muy pequeño no solamente lo pegaban, sino que cuando volvía a casa, después de la escuela, su padre lo humillaba psicológicamente. La casa de Elon Musk fue un infierno. Por eso Walter Isaacson decía que de todos sus biografados, no sé si se dice biografados, pero de todas las biografías que ha hecho, tanto de Steve Jobs como de Lincoln y de más personajes importantes de la historia, el más atormentado es Elon Musk, ¿no? Por lo tanto, no solamente es una persona que ha sufrido mucho por cuestiones en su infancia, sino que él... según comenta, la vez que peor lo ha pasado fue cuando la hija le dijo eso. Es decir, ahí da con la tecla Jenny, la hija trans de Elon Musk. Da con la tecla porque ha desmontado todo el castillo de naipes de su padre, cuando le dice que no tiene ningún tipo de sentido utilizar lo que destruye para crear o para sobrevivir. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es no solamente decir que no a Elon Musk saliendo de Twitter, que en mi opinión personal creo que no es que sea algo a debatir, creo que es esencial. Es decir, tú no puedes dar de comer al panóptico, aquello que te vigila, aquello que te controla, y esperar que el panóptico se destruya. Es decir, tú estás dándole de comer con tus datos a empresas tecnológicas que en el fondo no solamente te están observando, sino que están manipulando tu voto. Y eso por un lado, sino que también hay que decir no a todo un sistema político y económico que lleva implantado en Occidente, especialmente, desde hace 500 años, que es el capitalismo. El capitalismo no son los mercados, y hay que aprender a diferenciar capitalismo y mercados, ¿no? Siempre ha habido mercados desde hace miles de años a lo largo de la historia. La economía es algo noble, no tiene por qué ser, el comercio en particular es algo noble, no tiene por qué ser condenable, pero un sistema económico que lo que haga es, como si fuera un videojuego, estar continuamente obligando a la población a pasar pantallas y a ganar más y más dinero para pagar deudas con intereses, cuando la vida no tiene un surplus, sino que la vida, en parte, hay mucha escasez. Es un sistema económico y político que tiene que decirse no. ¿Qué creo que va a pasar? Yo creo que no va a pasar una revolución anticapitalista. Creo que vamos precisamente a un capitalismo incluso peor. Creo que estamos ahora mismo en una fase del capitalismo que ya ha dejado de ser neoliberal, es decir, donde una oligarquía es la que gobernaba, y hemos pasado directamente al necrocapitalismo. Se dice que el poder en Estados Unidos, en Washington, ahora lo han cogido la oligarquía. Eso es falso. La oligarquía es donde ya estábamos antes. Cuando 3 personas, en este caso Bezos, Musk y Mark Zuckerberg, que estaban precisamente en la inauguración, en primera fila, tienen más dinero, más riqueza que el 50% más pobre de Estados Unidos, que
que son 170 millones de personas, eso significa que ya vivíamos en una oligarquía. Lo que ha pasado ahora mismo, creo yo, es Estados Unidos se ha dado cuenta que ya no tiene el poder mundial, es decir, antes había un mundo unipolar donde Estados Unidos era el árbitro en una serie de multilateralidades e instituciones internacionales, ha perdido el poder, el mundo se ha vuelto caótico por esta misma razón y se ha vuelto multipolar. ¿Qué significa la multipolaridad? Cuando tienes muchos polos, o sea, muchos poderes queriendo ser o pretendiendo ser el polo. Es decir, estamos en una carrera, como dice la prensa, en busca de un nuevo orden, que en el fondo es un desorden. Entonces, Estados Unidos se ha dado cuenta que para competir contra un país que es el chino, que tiene muchísima más gente, que su economía real, según el PPA, que es por paridad económica, es actualmente un 45% más que la economía norteamericana, y se prevé que en el 2030 sea un 85% más. Cuando tiene más graduados de STEM China que no Estados Unidos, que son los cerebros necesarios que estudian ingenierías y ciencias aplicadas a la técnica en la universidad. Cuando ya han demostrado que con DeepSeek tienen la misma capacidad creativa para poder competir contra el resto del mundo. Cuando están invirtiendo 4 veces más en armamento militar. Cuando además, junto con los BRICS, han demostrado unificarse al mundo y no desvincularse al mundo como está haciendo Estados Unidos, especialmente, ¿no? Claro, ¿cómo compites contra esto? ¿Cómo compites contra el que va a ser, por números, el poder, que además en un momento donde la filosofía geopolítica ha cambiado del idealismo, que significa creer que tú puedes llegar a una concordia y una armonía social mediante la economía y también mediante la diplomacia, a una filosofía geopolítica que se llama realista, que tiene que ver con o el otro o yo, pero uno tiene que ser el poder. El realismo político actualmente, que es lo que se estila en todos los gobiernos del mundo, es el realismo geopolítico, que es solamente puede quedar uno. Y para eso estamos yendo inevitablemente al enfrentamiento y a una posible tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, hemos pasado de una oligarquía tecnológica, según mi entender, a una oligarquía, en este caso tecnológica, que se pone al servicio de una potencia, de un Estado, que es el norteamericano, y que el Estado norteamericano, junto con Donald Trump y Elon Musk y todos los secuaces, están utilizando esta oligarquía tecnológica para, primero, automatizar el gobierno, convertir un gobierno máquina, y 2, automatizar su aparato militar para así poder competir en los mares de China, del sur de China, especialmente contra China. Y eso significa una guerra con drones y con IA. Y para ello tú necesitas satélites. Eso es en realidad lo que significa la carrera espacial. Satélites para conectar los drones a Internet, ya que una de las primeras causalidades de la guerra, una de las primeras víctimas de la guerra es Internet, o sea, puedes cortar fácilmente los cables, ¿no? Como pasó en Ucrania, ¿no? Es lo que hizo Rusia en su momento. Por tanto, necesitas satélites. Ahí está Starlink de Elon Musk para poder conectar los drones de IA a Internet, y necesitas, sobre todo, mucha innovación tecnológica. Hay un tipo que define muy bien en qué se ha convertido Silicon Valley, que es Lucky Palmer. Y Lucky Palmer es un tipo que va pues, con el atuendo típico de Silicon Valley, del Valle de San Fernando, que es camisa hawaiana, que son alpargatas, que es pantalones cortos, pero lo que tiene él es una startup ya valorada en 18.000 millones, que lo que hace son precisamente drones conectados a IA destinados a la guerra. Es decir, el nuevo Star System de Silicon Valley abiertamente ya es para crear máquinas de guerra. Y este Lucky Palmer lo dice muy claro si tú ves las entrevistas, y recomendaría a todo el mundo que escuchara esto, que las viera. Él te habla claramente de lo que está pasando en Estados Unidos, que Estados Unidos a día de hoy es una hegemonía que ha perdido el poder, o sea, es una ex-hegemonía, y que quiere recuperar su poder mediante la única forma posible, que es la guerra. Entonces, yo creo, en resumidas cuentas,
que donde estamos a día de hoy es en un momento donde los poderes tecnológicos han dejado de ser independientes para servir al gobierno, como sirven actualmente en China, y nos abocamos inevitablemente a una posible tercera guerra mundial. Qué bien. Bueno. Vaya, claro, es que has dicho cosas muy interesantes. Claro, lo que puede no tener sentido puede tener toda la lógica del mundo. Eso es una paradoja. Las paradojas no tienen lógica, pero tienen sentido. Entonces, y esa es la paradoja de la paradoja. Por lo tanto, todo el plan de Elon Musk, de Silicon Valley, de todas estas grandes potencias mundiales, tiene toda la lógica del mundo. De hecho, y una tercera guerra mundial en nuestro sistema tendría toda la lógica del mundo. El capitalismo como tal no es solo un sistema económico y social, es también una manera de entender la vida. Es decir, es cognitivo. Yo ya no sé si podemos situar Silicon Valley en un espacio concreto, en un país concreto. Yo creo que Silicon Valley es una malla epistemológica que lo está recubriendo todo. O sea, y en primer lugar a nosotros mismos. Cuando tú te descargas una app, te la descargas en el cerebro, no solo te la descargas en el móvil. O sea, el móvil ya es una parte intrínseca de tu cuerpo. Por lo tanto, las condiciones de posibilidad de desactivar eso, no sé si ya se pueden situar en una fuera. Incluso no sé si la metáfora es fuera o dentro, o encendido o apagado. Por lo tanto, ya es muy problemático la tesitura en la que nos encontramos. Decir no es decir no también a nosotros mismos. Y eso me parece muy complejo. Me parece muy complejo políticamente. Luego ya, o sea, quiero decir, tiene que haber yo sí creo, yo igual es que soy de naturaleza optimista, ¿no? Pero yo creo que es posible una salida, pero tiene que ser una salida que asuma en primer lugar la imperfección radical de nuestra especie, su lugar en el mundo, que es pequeño y contingente, o sea, una dosis de humildad radical y una no dependencia del azar. O sea, yo lo veo en nuevas generaciones, lo veo muy claro. Si decías, la hija trans de Elon Musk juega un papel fundamental. Claro, porque ha sufrido una discriminación social. Entonces, la vista desde el margen es mucho más fácil ver lo que está sucediendo socialmente si estás desde una tesitura un poquito más fuera. Pero si estás ejerciendo ese poder y si estás en el centro, en el núcleo, es decir, blanco, heterosexual, bla, 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 va a ser mucho más complejo. O sea, no podemos depender del azar y del sufrimiento que tú recibas para que seas un sujeto político potencialmente revolucionario. Y aún así sí que creo que el debate, y sí que creo que los movimientos ecologistas, los movimientos queer, los movimientos trans, feministas, sí creo que están o han sido, si logran no caer en políticas identitarias que son como cajitas en las cuales, oye, pues este es el sujeto de mi revolución y por lo tanto yo pido derechos para este sujeto. Si empezamos a entender esos movimientos como una transformación radical de la sociedad en vez de como un sujeto para el que pido derechos y empezamos a entrelazarlos, creo que es posible desear de otra manera, que es lo que está en juego y lo que podría hacer un contrapoder al dinero, a los datos, a la situación geopolítica. Puede ser muy naif esto, pero puede tener movimientos indígenas, por supuesto, pero puede tener sentido. No sé si lógica, pero puede tener sentido. Así que yo creo que se puede empujar desde ahí, porque decir no, por supuesto, es condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, yo en Twitter lo veo muy claro. Decir no a Twitter es decir no a tu avatar en la esfera pública. Decir no a... me da igual, a coger un Uber, a coger un Uber Eats o un... Es decir no a muchas cosas, ¿no? Es decir no a un modelo de vida. Si logramos contraponer otro, yo creo que lo que decías, ¿no? De necropolítica, claro, esto es como el concepto de petrosexo racial de Paul Preciado, cuando dice, bueno, petrosexo racial significa taxonomizar la vida según sexo, según especie, según raza. Esos son ideas que están moviendo el mundo. Son ideas. O sea, la gente, yo no menospreciaría la potencia que puede tener una idea, ¿no? No sé qué ideas podemos contraponer, o sí, ¿no? Muy claras, para que las enarbolemos en primera persona y que puedan hacer una contra a la situación, a esta tercera guerra mundial que has mapeado muy bien. No sé si podemos ser igual de radicales que ellos. Ese es el punto. Yo me considero una persona más que optimista, radicalmente optimista, porque si bien es un momento político internacional grave y lleno de peligros,
También es cierto que cuando tú ves el peligro, como decía Helderlin, ¿no? Que decía, ahí donde está el peligro, crece lo que salva. El poeta Helderlin dio en la clave. Es decir, está cayendo el telón del teatro del mundo. Por un lado estamos viendo una gran farsa, que es lo que está ocurriendo hoy en día, pero a la vez está cayendo el telón. Estamos viendo cómo está hecho el teatro, cómo está hecho el escenario, cómo está hecho las telas del fondo, cómo están hechas las butacas. Estamos pudiendo comprender de dónde estamos y también de dónde venimos y dónde podríamos llegar a ir, ¿no? Y yo soy optimista por esta sencilla razón, porque al contemplar la verdad con ojos desnudos, podremos saber lo que, o sea, diciendo que no a lo que no es verdad, lo que no es bueno, lo que no es bello, lo que no es justo, podremos saber lo que sí. Es decir, decir que no a Twitter, o a X en este caso, o a Instagram, o a Estados Unidos, porque lo que están haciendo es directamente, por el hecho de estar yo allí en estas plataformas, o estar votando por trumpistas en este caso, etcétera, etcétera, por este mero hecho yo estoy participando de un sistema que directamente ya no solamente es injusto, sino que directamente es antidemocrático, directamente es asesino y es probélico. Es decir, me está abocando a la matanza de gente inocente. Entonces, yo personalmente, yo lo tengo muy claro, es decir, cuando tú ves los mecanismos del mundo y dónde estos mecanismos y su motor y el coche, viendo dónde nos lleva, tú te puedes apear. Es cierto que te va a acabar salpicando. Es cierto que estamos metidos, como tú decías antes, en una malla en la cual no puedes salir. Pero hay una revolución interior, una revolución íntima, que en el fondo es la más sincera y la más honesta de todas, porque no hay que olvidar que nuestra acción política es cada 4 años. La gente dice que vive en democracia y que actúa políticamente, pero realmente actúa cada 4 años. En el día a día, la democracia, en la mayoría de las personas, brilla por su ausencia, ¿no? Yo creo que la verdadera revolución, y aquí con lo que digo no me estoy dirigiendo a políticos, porque los políticos hacen bien en hacer su trabajo, hacen bien en actuar políticamente para poder frenar esta deriva, no solamente hacia la autocracia, sino directamente al tecnofascismo y hacia la dictadura. Pero yo me dirijo a la gente con lo que digo y yo me dirijo a ti y yo me dirijo a mí, que al fin y al cabo no estamos tomando decisiones en despachos de poder. Yo creo que la única forma de resistencia es siendo muy honestos, viendo con total franqueza cómo está el mundo, hacia dónde está yendo el mundo, qué pasará si yo me dirijo en la dirección donde va el mundo, es decir, desde un punto de vista físico, a un punto de vista moral, a un punto de vista solidario, y a partir de ahí tomar decisiones. Yo personalmente no estoy en redes sociales porque no voy a permitir que mis datos personales, aunque en el fondo sea una minucia dentro de ese continente de datos que es la humanidad, pero yo no voy a permitir que participar de que esto genere tecnologías para matar a niños y a mujeres en Gaza, para articular una guerra en los mares del sur de China. Yo no voy a permitirlo. Pero luego, más importante aún, no solamente desde un punto de vista político o exterior, yo lo que no voy a permitir es que me manipulen interiormente. O sea, yo no voy a ser una rata de laboratorio para un experimento conductista, de psicología conductistas, que es lo que es la tecnología hoy en día, y hacia dónde está yendo la política hoy en día. No voy a permitir ser un ratón de laboratorio. Entonces, yo he optado personalmente en salir de redes sociales, primero porque me da paz no estar en redes sociales. Es cierto que pierdo muchas oportunidades económicas, sin lugar a dudas, pero creo que hemos de empezar a ser honestos, ¿no? Y si eso supone atentar contra tu economía y contra tu futuro, pues que Dios lo vea. Pues totalmente. Había un autor que decía, Henri Michaud, dijo, oye, la función crea el órgano y la humanidad se ha pasado millones de años rezando, ¿no? Pensábamos que íbamos a salir de la muerte de Dios sin dolor,
alguien pensaba que se podía salir de esa situación sin sufrimiento, porque la honestidad radical que propones, la verdad radical, entraña un dolor y un sufrimiento profundo. Es decir, esa sustitución de Dios por nuevas tecnologías y por la ideología del progreso, que el primero que hace una sistematización de la ideología del progreso es Turgot con Adam Smith. Turgot era el ministro de Luis XVI. Y hemos cambiado claramente toda esta ideología de Silicon Valley, del Homo Deus, va por la sustitución del suelo de nuestra cultura teológico al suelo de nuestra cultura teleológico en base a un razonamiento tecnocientífico. Pensamos que podemos salir de este razonamiento tecnocientífico sin un dolor profundo. No sé, Samuel Beckett en Fin de partida, hay dos personajes, esta cita es súper famosa, un personaje se llama Clock, creo, y otro Ham, le dice, oye, ¿para qué existo? Y le dice el otro, para darme la réplica. Es decir, ¿en qué momento, qué réplica estamos dando? Este mini diálogo tiene mucha exégesis, ¿no? Pero ¿a quién le estamos dando la réplica? ¿Para quién existimos hoy? Para mí es clave un discurso que da un personaje, Clarín, en La vida sueño, otra obra de Calderón de la Barca, que puede ser que sea nuestro gran pensador, ¿no? de este programa. En Calderón de la Barca, en La vida sueño, Calderón de la Barca engendra un personaje que es Clarín. Y Clarín, su último discurso antes de morir, muere a manos de una armada que acaba asesinándolo, dice, y aparte lo dice muy lúcidamente, que sus intentos de supervivencia y de intentar huir del peligro precisamente han sido aquellos que lo han puesto a manos del peligro. Y eso es Elon Musk, es alguien que queriendo salvar la Tierra o queriendo ir a Marte para así encontrar una solución a los problemas del momento, tecnocientíficamente o racionalmente, han acabado condenándole a sí mismo. Es decir, tú cuando... y esto es Edipo, el rey también. Esto es la obra de Sófocles, ¿no? Que es aquel personaje que él cree que mediante la razón va a conseguir solucionar los problemas de toda su nación. Cuando en realidad la vida es misteriosa, no sabes muy bien exactamente... es misteriosa. Entonces, pretender con la ciencia, pretender con tu razón, pretender arreglar los problemas, sobre todo en este caso, tecnocientíficamente, a mí me recuerda a Clarín, ¿no? Que acabará condenándonos y llevándonos a las fauces, en este caso, de nuestros verdugos. Por lo tanto, a veces, más que actuar, más que buscar soluciones políticas, que también, pero ya hay profesionales para hacer esto. Aquí todo el mundo opina, ¿no? Aquí todo el mundo... yo creo que hay que parar. Es decir, ¿qué pasaría si todos los Elon Musk del mundo se relajaran un poquito y dejaran de innovar tanto y dejaran de idear tantas armas para contrarrestar las armas del enemigo, que cuando uno fabrica una nueva tecnología de armamentística, el otro fabrica la misma? Es decir, es una carrera que no tiene fin. O sea, si paráramos y dejáramos de actuar tanto, yo creo, al menos esa es mi fe, y además aprendiésemos a dialogar con el silencio, y aprendiésemos a no consumir tanto, aprendiésemos a que todo tiene límites, aprendiésemos lo que tú decías, ¿no? El sentido trágico de la vida, que muy bien lo conocían los griegos cuando iban al teatro del mundo griego, cuando veían el teatro en el Theatron, veremos que todo de repente entra en paz. Y yo confío más en la revolución íntima que no en la revolución política, que, como decía Jesús, del César lo que es del César, ¿no? Por lo tanto, la revolución política que sea de los políticos. Eso sí, hay una política cotidiana. Y esa yo creo que es la que hemos de enfrentar. Y además, se nos llena la boca de palabras como democracia, libertad y demás, cuando sí, nuestro sistema político de alguna manera es una democracia ya muy diluida, eso está claro, pero ¿realmente somos democráticos en el día a día? ¿Realmente escuchamos y aprendemos de la gente que opina distinto a nosotros? ¿Consumimos medios de comunicación que están en favor de la verdad? ¿Somos misericordiosos y empáticos con el que no tiene? ¿Con el más débil?
Mi respuesta es no. Estamos en un mundo cada vez más cruel, estamos en un mundo donde la gente no está dispuesta a escuchar quien opina distintamente. Por tanto, cuando nos preguntamos, democracia, ¿qué hacer en la democracia? Empecemos con el día a día. 100%. Claro, ser antidemocrático es muy grave. O sea, yo creo que no le damos el peso cuando decimos que son absolutistas, cuando decimos que Elon Musk es un tirano, cuando nos preguntamos si somos democráticos en nuestro día a día. A mí me parece que ser antidemócrata es lo peor que se puede ser. O sea, cuando en la Ilustración comienza un proceso de comprender, y hay como dos corrientes, ¿no? La Ilustración más moderada y la más radical, al final acaba venciendo la más radical, ¿no? Pero la moderada decía, bueno, podemos hacer cambios, pero podemos no tocar al monarca. O sea, podemos hacer cambios que tampoco, que tiemble el establishment, pero no mucho, ¿no? Y los radicales decían, no, o sea, la razón por encima de todo, y eso nos ha llevado donde nos ha llevado, pero aquí guillotinamos lo que haga falta, ¿no? Pensar que no hay una igualdad radical entre todos los ciudadanos, pensar que no somos iguales de libres, pensar incluso que nuestra especie está por encima de las demás, a mí me parece, vamos, de lo peor que... O sea, ese motor racional, esos sueños, o sea, el capricho, creo que es el 44 de Goya, cuando dice el sueño de la razón produce monstruos, que esa frase últimamente es como que parece que resuena hoy con una potencia impresionante, ¿no? Porque a los románticos les sirve para una cosa y a los ilustrados para otra, ¿no? Oye, la razón se ha dormido y por lo tanto han salido los monstruos porque no tenemos un control relacional de nuestra vida, o la razón ha soñado y los sueños de la razón han resultado ser absolutamente monstruosos, ¿no? Pero sí que creo que son nociones, cuando hablamos, por ejemplo, de justicia, la justicia no sabemos muy bien qué es, ¿no? En el día a día no sabemos muy bien qué es la justicia, no hay reparación. Muchas veces la justicia se define incluso por su imposibilidad, pero sí sabemos muy claramente lo que es injusto. Es una de las primeras cosas, yo creo, que sabemos en la vida, ¿no? Cuando, yo qué sé, a tu hermana pequeña, a tu hermano pequeño, le han echado menos que a ti, no sé qué, de repente te entra una rabia y una furia. No es posmoderna. Claro, la justicia es como muy primaria, ¿no? Entonces yo creo que sabemos, intuimos de una forma como muy clara que hay mucha injusticia. O sea, que hay una justicia a día de hoy absolutamente insoportable. Entonces, independientemente de lo que sea la justicia como concepto ideal, igual que como la democracia como concepto ideal, no existen, o sea, tienen que pactar con lo real cuando las ejercemos. Sí creo que sabemos que hemos entrado en un tiempo extraño. Esto lo decía Hamlet y lo desarrolla muy bien Preciado cuando dice time is out of joint, ¿no? Y Derrida le da una vuelta y dice, no solo que el tiempo sabe salir de sus goznes, es que el tiempo se ha vuelto injusto. Preciado dice, el tiempo... Es Cronos devorando. Claro, sí. El tiempo ha cambiado de sexo, dice, no se ha despatriado en la interpretación de Preciado. Saturno devorando a sus hijos. Claro, o sea, el tiempo de repente, los rituales con los que empezamos y terminamos los años, hoy, por ejemplo, que es 14 de febrero, que es San Valentín, nos sirven para purgarnos a medias, ¿no? O sea, sabemos que hay algo que no se está curando lo suficiente, ¿no? No sé. En relación al sueño de la razón y la producción de los monstruos, decía Gramsci una cosa muy interesante, que es lo que se está diciendo en todos lados, para hablar de ese nuevo orden, que no es un nuevo orden, es un desorden. Total. Lo que está viniendo. Total. Por no decir guerra, con palabras más precisas. Decía Gramsci que estamos viviendo, decía él, estoy parafraseando en este caso, estamos viviendo el fin de una era y está naciendo otra a duras penas, ¿no? O está naciendo otra. Pero lo que nadie dice es lo que dice a continuación realmente en la frase o en el párrafo original de lo que estaba escrito por Gramsci, que es, y ahora ha llegado la era de los monstruos. Claro, en un mundo donde no hay información que sea veraz, donde la gente vota cada 4 años sin conocimiento de causa, y vota por pasiones bajas, no vota porque se haya leído el programa político, sino porque, de alguna manera, como decíamos antes, ¿no? Y de forma muy simplificada, pero somos ratitas en un experimento psicoconductista. Claro, no vivimos la razón ya, no estamos operando racionalmente como ciudadanos, por no decir si ya somos, o por no preguntarnos si todavía seguimos siendo ciudadanos. Por tanto, estamos en un sueño, en una irrealidad, donde, como todo sueño, acaba en pesadilla, y acaba, como decía Goya,
según esta interpretación, produciendo monstruos. Y es donde estamos a día de hoy. Volviendo hacia atrás, como venimos de un mundo unipolar donde desde hace décadas Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el árbitro unipolar, y de esta manera ese árbitro pudo crear un mundo multilateral donde a través de diferentes instituciones internacionales podía regirse con leyes, podía regirse haciendo caso a los derechos humanos. Claro, Estados Unidos, al perder esa hegemonía, porque evidentemente su trabajo no lo ha hecho bien del todo, ¿no? Es decir, ha defendido la libertad y la democracia en todo el mundo cuando ha propiciado golpes de Estado por activa y por pasiva, cuando recientemente acusaba a Rusia de invadir un país y de vulnerar los derechos humanos, etcétera, etcétera, y está financiando la guerra en Gaza, una guerra que, como hemos dicho antes, tiene ya 50.000 muertes, sobre todo mujeres y niños y mujeres. Claro, nadie se cree ya que Estados Unidos sea el árbitro de la democracia y de la libertad y de los derechos humanos. Ha sido una falacia. Es cierto que hicieron cosas muy buenas, pero al final, como todo sueño capitalista en este caso, acaba derivando en pesadilla y acaba creando monstruos. Y la pesadilla es que estamos yendo de la democracia a la autocracia. Hoy en día estaba leyendo que solamente el 6% de la población mundial, o incluso menos, un 2%, hay que verificarlo, pero sí, no sube del 10%. De la población mundial vive en democracias plenas. Si antes había más democracias no plenas que autocracias, actualmente desde el 2022 vivimos en más autocracias que en democracias. Y me temo que no es un meme del momento esto. Esto es una tendencia sistémica, porque en un mundo con límites ecológicos, y esto lo decía muy bien Iván Illich, el monje católico, decía, la tecnocracia llega cuando el poder se da cuenta que hay límites ecológicos, y entonces ha de transgredir esos límites ecológicos. Entonces, en un mundo donde hay límites ecológicos, por lo tanto hay límites para el crecimiento, tú necesitas no de democracias que lo que hacen es ralentizar la innovación tecnológica, poner límites, pues lo que tiene que ser toda democracia y lo que tiene que ser sobre todo el poder legislativo, ¿no? Sino que tú necesitas una suerte de autocracia que sea como una empresa donde el presidente deje de ser presidente de una nación y que vele por el bien común, sino que sea un CEO, y que, como el ethos de Silicon Valley nos recuerda muy bien, consista en romper cosas para así ganar ventajas, break things, ¿no? Por lo tanto, yo creo, y me temo por eso mismo, que no es una tendencia, una moda pasajera. Los límites del planeta están forzando, equivocadamente, porque yo haría, si fuera, evidentemente, yo me dedicara a la política, utilizaría la estrategia contraria, porque está claro que la estrategia incorrecta, pero en su estupidez consideran que la estrategia correcta es transgredir esos límites con tecnología y con guerra y con autocracia. Entonces, bueno, es ahí donde estamos, ¿no? Totalmente. Pero, o sea, yo si ahora te pregunto, ¿crees que Estados Unidos es una democracia? ¿Tú qué me respondes? Yo te respondería como respondió hace 40 décadas Gore Vidal, el autor. Le preguntaron sobre la democracia en Estados Unidos y dijo, mira, fíjate, al periodista en cuestión, hoy en día el Congreso, las cámaras, son más parecidas a un stock exchange de la bolsa que no a un parlamento o un congreso al uso. Los congresistas, los diputados, básicamente esperan a quién llama, quién es el mejor postor, quién ofrece la mejor cantidad económica para la aprobación de una ley, etcétera, y de esta manera se aprueban leyes. No es tan así, pero algo de razón tenía Gore Vidal cuando hace 40 años dijo aquello, ¿no? O hace 50 años. Es decir, vivimos democracias representativas que también, aludiendo a la idea nuestra del teatro del mundo, son más bien un teatro que no otra cosa. Eso sí, es mejor tener esto que no una autocracia. Y esto es en donde no tenemos que engañarnos, porque todos estos autócratas, que en el fondo
son protodictadores o criptodictadores, lo que están haciendo es intentando hacer ver lo mal que estábamos democráticamente, cosa que tienen razón, y el diagnóstico es correcto, pero trayendo una solución que es radicalmente antidemocrática. Por tanto, hay que tener cuidado a la hora de criticar la democracia. Sí es cierto que la democracia no ha sido lo que todos esperábamos, pero también es cierto que hacia donde vamos ahora mismo, y sobre todo aquellos que defienden o al menos critican la democracia, es mucho peor. Por supuesto. Totalmente. Pero yo creo que hay que empezar a entender también que dentro de lo que hemos determinado como democracia representativa, dentro, es decir, no fuera, dentro de ese propio teatro, está también formas de gobierno autocráticas. Sí, sí. Y empezar a jugar con eso, ¿no? Bueno, que Putin es eso. Rusia es una democracia. Trump y Musk, más de lo mismo. Es decir, en esos límites entra también formas de gobierno profundamente antidemocráticas. Y que es que, o sea, Musk necesita la ley. O sea, es que no hay nada prediscursivo. O sea, necesita la ley hasta límites insospechados. Pero yo creo que estamos en un momento peor. O sea, yo creo que Musk, o sea, Donald Musk o Elon Trump, el presidente bicéfalo, esquizofrénico, están ya, como estamos viendo en los últimos días, transgrediendo un límite que ya dejan de ser, o al menos parece ser, que dejan de lado la autocracia disfrazada de democracia de Rusia, que es, como tú muy bien dices, es utilizar el poder judicial, el poder legislativo, para de esta manera minar a tus enemigos, destruir a tus enemigos y así auspiciar a tus aliados, que es la cleptocracia de los últimos 20 años, sobre todo en el este, en el mundo, sino que ahora, en el momento en el que está Donald Musk, estamos viendo que el Poder Judicial va a acabar respondiendo. Aunque la mayoría del Poder Judicial sea de tendencia republicana, habrá un momento que, como están transgrediendo tantos límites, sobre todo con DOGE, la agencia esta de reducción de gasto gubernamental, como están ya metiéndose en los datos del Tesoro, como están viendo todos los datos personales, como se está viendo que claramente se está beneficiando empresas de Elon Musk en esta reducción y en esta, manipulación del gasto público, habrá un momento que van a recibir directamente una denuncia. O sea, es decir, va a enfrentarse el Poder Judicial. ¿Y tú crees que tendrá efecto esa denuncia? No, claro, pero cuando se enfrente el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, ahí tendremos un problema. Porque ¿cómo va a responder el Poder Ejecutivo? Si decide no hacer caso, esto ya deja de ser un travestismo de democracia, es decir, una autocracia disfrazada de democracia, y ya pasa a ser una dictadura. Es más, una dictadura que inevitablemente acaba en una guerra civil. Y una dictadura que dice de sí misma ser democrática. O sea, Donald Trump se ha presentado a ser reelegido presidente con 36 cargos penales. No, claro, es que quiero decir que ya los límites igual ya se ha transgredido hasta el punto de desplazarlos hasta... Y el discurso infame que dio de la presidencia lo dio en la sala que fue profanada por el asalto al Capitolio. Es que... A ver, hay que ver las cosas tal y como son, es decir, no hay nada escondido en todo esto que estamos diciendo. Bueno, es visible. Mira, en su discurso, claro, y también te dice la prensa, ¿no? Yo creo que también la prensa, yo vengo del mundo de la prensa, como tiene tanta prisa y hay tanto necesidad de publicar y publicar, no piensa correctamente a veces, ¿no? Pero recuerdo un podcast de unos periodistas del New York Times que decían, bueno, de todo el discurso de Trump no nos ha gustado lo que dice del hombre y la mujer, por supuesto, no nos ha gustado esto y esto, pero nos ha gustado, decía uno, rompiendo una lanza a favor del recientemente electo presidente, decía, pero me ha gustado mucho su discurso sobre la ambición norteamericana y los pioneros y haber conquistado el espacio y haber puesto en manos de la gente, en sus manos, el poder de Internet y... Bueno, eso demuestra la gran nación que es Estados Unidos y, ojo, dijo Trump, y además podremos cumplir nuestro manifiesto, ¿cómo decía? Nuestro destino manifiesto en las estrellas y llegar a Marte. Y así crear la edad de oro de Estados Unidos. ¿Qué es el destino manifiesto? El destino manifiesto fue una teoría política, filosófica y teológica que los colonos ingleses, cuando llegan a las costas del este con el Mayflower en Estados Unidos, empiezan a abanderar, a defender, que tiene que ver con
ellos son la raza elegida, según la Biblia, una lectura totalmente falsa y totalmente capciosa y política de la Biblia. Se creen que son la raza elegida y que han de hacer de Estados Unidos una suerte de Nueva Jerusalén o una suerte de Israel para el siglo XX, en este caso, bueno, siglo XVIII, XIX, XX y XXI, ¿no? ¿Qué pasa? Que para cumplir ese destino manifiesto se justificaba la expansión territorial hacia el oeste de los Estados Unidos. Eso significó entrar en guerra contra España, como sabemos, y significó entrar en guerra contra México. Y abanderaban en todo momento el destino manifiesto, que es la expansión siempre territorial, porque ellos son el pueblo elegido y han de vencer a los que no son elegidos. Cuando dice Trump el destino manifiesto, te lo está diciendo claramente. Tenemos que cumplir nuestro destino manifiesto, y esto es la expansión hacia arriba, que es el espacio, y hay ya una guerra espacial por el territorio de los satélites, y como aquellos satélites, como decíamos, van a traer Internet a la población y van a poder traer, sobre todo, van a poderle dar la información a los drones que van a luchar las siguientes guerras. Y luego un destino manifiesto, como se está viendo claramente, con nombrar al Golfo de México el Golfo de América, con coger Panamá, el Canal de Panamá, con... Bueno, y es que esto ya es ridículo, ¿no? Con el tema de Canadá. Es que, bueno, es blanco y en botella. Totalmente. Sí, o sea, quiero decir, con su plan y sus interpretaciones, que ahí puede haber debate, quiero decir, en las interpretaciones que ellos hacen de los libros sagrados de qué religiones, siempre podemos, o sea, se definen por la exégesis textual que hagas, ¿no? No, pero ellos realmente manipulan palabras concretas, es decir, por ejemplo, Lutero, quien inicia la Revolución Protestante, él traduce, puede ser incorrectamente, del griego al alemán, o directamente, manipulando esa traducción, traduce conceptos, palabras que han sido decisivos para este pensamiento de la raza elegida. Es decir, hay un proyecto político y económico aquí. Claro, pero por ejemplo, el análisis de Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, cuando vemos de repente que hay una ética, la protestante, que es perfectamente compatible con el espíritu del capitalismo y que de hecho la viva, Exacto. porque al final ganarás tu lugar en el cielo en la medida que tu trabajo en la tierra sea frondoso, ¿no? Y ganes dinero y tal, que es un poco lo que están provocando con esto de, oye, se va a poder salvar quien pueda pagar un billete, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Claro, es como, en el fondo es como esa ética a la enésima potencia. Es esto. Claro, entonces, yo su posición la veo clara, o sea, no hay tinte, no hay dobles, o sea, quiero decir, no hay medias tintas. Blanco y botella. Blanco y botella, más allá de tener a un 90% de la población mundial con 8 horas en dispositivos electrónicos, con un desinterés absoluto en lo que está pasando, quiero decir, y la imposibilidad de la población general, decías hoy antes, ¿dónde estaba la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía como daño colateral hoy en día, ¿no? Como un peón que es fácilmente... O sea, para mí la historia es cuánta contra podemos hacer. Pero es más, yo creo que es más incluso apocalíptico, si cabe, porque... O sea, ¿tú crees que no hay alternativa? Evidentemente que hay alternativa. Tiene que haber, ha de haber. No, evidentemente que hay alternativa. Primero de todo es darnos cuenta de dónde estamos. Porque hay que hacer todo un trabajo filosófico, político, para comprender qué está pasando. Porque de lo contrario siempre seguiremos siendo engañados. Esto es la realidad, ¿no? Hay que decir que si bien es blanco y en botella lo que está ocurriendo, a la vez están jugando con la información para generar mucho caos. Porque por un lado dicen cosas, luego se desmienten, tal, pero en resumen, dentro de ese gran ruido y esa velocidad que han cogido los acontecimientos, hay ideas claras, hay tendencias muy sólidas. ¿Y cómo solucionar? ¿Qué alternativas hay? Como decíamos, ¿no? Primero hay una revolución intelectual que hay que llevar a cabo. Es decir, no podemos seguir engañándonos y que nos engañen mediante el uso de nuestros datos, en la manipulación de nuestras personas, en la tecnología, sobre todo en las redes sociales, en este caso. Luego, hay que empezar a entender políticamente la realidad, es decir, pero no solamente por votar, sino comprender políticamente cuál ha sido nuestra historia. Cuando hablamos de democracia, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Qué significa etimológicamente democracia? Cracia es poder, demos es pueblo. Por tanto, es el poder del pueblo.
¿Qué queremos decir cuando hablamos de oligarquía? Oligarquía es el poder de unos muy pocos. En este caso es, sobre todo, una clase económica adinerada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnocracia, por ejemplo, o tecnofascismo? Es que la técnica, la tecné, las máquinas, cogen el poder. ¿Y qué hablamos cuando decimos tiranía? Tiranía es cuando hay una persona que es un déspota, no dirige a la población según el bien común, sino para sus bienes personales, caprichosos y demás. Yo creo que esa es la revolución intelectual, primero, que cada persona tiene que llevar a cabo. Primero de todo, esa es la alternativa. No podemos operar, no podemos actuar si no conocemos los conceptos, no conocemos las palabras, especialmente sus etimologías, no conocemos nuestra historia y, por lo tanto, no podemos llegar a intuir lo que puede estar pasando y lo que va a pasar. Yo creo que esto es fundamental. Para eso, como decíamos, hay que salir de la máquina informativa y de esta manera empezar a concentrarnos en las cosas que sí son conocimiento. Y a partir de ahí, yo personalmente creo que todo viene naturalmente. Tú cuando conoces la verdad de las cosas, en balde se dice, ¿no? La verdad te hará libre, ¿no? Tú actúas de forma natural. O sea, yo, por ejemplo, para mi anterior libro, cuando yo estuve investigando toda la manipulación de Silicon Valley y como de alguna manera Silicon Valley ha estado en relaciones con el gobierno, no hay que olvidar que Silicon Valley nace como un proyecto militar. Esto es muy importante, es decir, nace con el DARPA, o sea, Internet, nace como un proyecto militar. Antes incluso que DARPA, Silicon Valley ya fue el lugar donde el poder militar empezó a experimentar con tecnologías, es decir, siempre ha sido un proyecto militar. Este breve intervalo no militar no es cierto, porque de alguna manera siempre está vinculado con la parte militar, pero ahora claramente es militar, ¿no? El propósito de Silicon Valley. No en balde Google, hace 2 semanas, ya ha cambiado sus políticas de empresa y ya han declarado que pueden matar a personas, sus tecnologías pueden matar a personas. Antes se tenían prohibido a sí mismos utilizar tecnologías o crear tecnologías que acabasen quitando vidas. Ahora ya han quitado esa política. Por lo tanto, como decíamos, ¿no? Hemos de entender dónde estamos. Y ya a partir de ese momento, naturalmente, como decía, ¿no? Con mi anterior libro, empecé a investigar los mecanismos de la tecnología, empecé a investigar la historia de la tecnología, empecé sobre todo a investigar por qué llamamos futuro a lo que tenemos hoy en día, que no es un futuro habitable, y me di cuenta me di cuenta de esto que estoy comentando ahora mismo, ¿no? Que siendo consciente de las cosas, inevitablemente te hacen actuar. Por tanto, antes de pensar cómo actuar, hay que empezar a pensar cómo pensar. Varias cosas muy interesantes que has dicho, muchas muy interesantes. Unos datos, antes de... Porque claro, parece que hemos comprado el relato de que Musk es un hacker, un cowboy que se puede poner en contra del Estado y una liberalización total del mercado sin ninguna dependencia de este. Tesla ha recibido créditos multimillonarios por parte del Estado americano a tasa cero. SpaceX recibió... Perdona, hace una semana Tesla ha recibido $500 millones. Está recortando gastos, ¿no? Pues él se ha adjudicado $500 millones en un contrato para Tesla. Claro, y SpaceX recibió 10.000 millones en contratos con distintas agencias norteamericanas. En 2018, ¿cuántos impuestos pagó Musk? Cero. Porque, bueno, ellos cobran por acciones en vez de por tal. Y luego encima se encaró a la ONU para decirles que para qué querían sus impuestos, que iban a hacer con ellos, si iban a erradicar el hambre en todo un país, que se lo dijeran, pero que si no, él no iba a pagar un total de 0 impuestos. Entonces, por dejar muy claro que no compramos ese marco, ¿no? Pero luego hay otros conceptos, por lo menos has utilizado 3. Democracia, verdad, y luego hay una parte en democracia, verdad, ahora entro, de que yo creo que deseamos, en el fondo, lo mismo que ellos. Es decir... Totalmente. Es decir, hay una hipocresía brutal de una alternativa. Sí, sí. Y hay una hipocresía brutal de una alternativa, porque en el fondo es como, bueno, igual no podemos, no somos tan... No llegamos a tanto como para hacer un resort de lujo en Gaza, pero, pues, ¿cómo decirte? Si hay una revolución mañana, mi coche que no me lo quiten, claro, yo quiero seguir ganando dinero. Es decir... Cuando decimos que el capitalismo es
es una ideología, es decir, es un sistema cognitivo, igual que el racismo, igual que la xenofobia, es decir, son formas de pensar, no son épocas históricas. El capitalismo no solo es una época histórica, es una manera de razonar la vida. Sí, cuando tú decías, no, hay que pensar de otra manera. Claro, es que no sé si te ha pasado alguna vez, pero en general, sin contarte las cosas de otra manera, como decía antes, es imposible salir de ellas. Y eso comienza por razonar de otra manera. Razonar de otra manera hoy en día es imposible. O sea, es imposible. El otro día estaba con una amiga y me dice, una conocida, y me cuenta que utilizaba un montón ChatGPT para todo, ¿eh? Y luego empezaba a preguntar a mi entorno y lo utilizan para todo. Y le digo, bueno, pues yo no utilizo ChatGPT, y es que no utilizo ChatGPT para nada, o sea, no sé ni cómo funciona la app. Es verdad que el otro día mis hermanos me dijeron un poco cómo funcionaba y tal, y me dice, pero me alegra mucho que tú estés a favor, ojo, me alegra mucho que tú estés a favor de seguir leyendo. Y digo, esto es muy fuerte. O sea, la gente piensa que los conceptos son unívocos y tienen una definición predeterminada. Es decir, que tú no los puedes mover, ¿no? Que tú buscas ilustración en ChatGPT y te va a dar una definición. Que no son conceptos en disputa. O sea, democracia es un concepto en disputa, que se ha caracterizado además por siempre ir a la contra. Ilustración es un concepto en disputa. Verdad es un concepto en disputa. Es decir, que independientemente de lo que opine la gente sobre la verdad, hemos sido tan infantes que no hemos podido decir, oye, pues como mínimo, políticamente, socialmente, como mínimo, vamos a definir estos consensos de acuerdo, ¿no? Y de ahí nos hemos ido a las fake news, nos hemos ido a un montón de virus, ¿no? Esto Derrida lo decía muy bien. Oye, es que la escritura es anterior a la palabra. Es que es la escritura lo que genera el habla. Es decir, es que tú hablas como escribes. ¿Quién escribe hoy? ¿Quién escribe hoy? O sea, es que hay una... Por eso te decía antes de la imposibilidad, ¿no? Igual que Arthur, el protagonista de Guía de un autoestopista intergaláctico, no puede saber lo que le va a pasar a su casa porque burocráticamente, la burocracia es otro poder, como decía Weber, cifrada en la ley. Nosotros no podemos saber hoy porque no tenemos esa capacidad, porque estamos delegando el juicio, lo cual, y cuando no delegamos el juicio, nos pasamos el día en redes sociales, lo cual es... Es muy cursi lo que voy a decir ante lo que has dicho, que te doy totalmente la razón y me parece que lo has explicado muy bien, que es el enemigo no es Donald Musk o Elon Trump. El enemigo actualmente somos nosotros y cómo pensamos y cómo consumimos, cómo comemos, cómo amamos. Total. Esto es la realidad. Hace poco Channel 4 de la BBC hizo una encuesta a los jóvenes del Reino Unido y a la pregunta de ¿preferís una democracia o preferís una autocracia o un dictador? El 52% respondió que preferían un dictador. La generación Z. Claramente hemos elegido este nuevo sistema, antisistema. Hemos elegido este nuevo orden que en el fondo es desorden. Lo hemos elegido, yo creo, por varios motivos, ¿no? Por un lado, como tú muy elocuentemente comentabas antes, porque queremos seguir creciendo económicamente, la gente quiere seguir teniendo coches, lo que haga falta, ¿no? Para poder llevar una vida en crecimiento y no poner límites, que es lo más difícil, que es poner límites en tu día a día. Y luego a la vez, yo iría un poquito más lejos de esta teoría, que es más que evidente, como también muy inteligentemente dijo Fredric Jameson, somos más capaces de imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo creo que estamos incluso en un momento peor que la frase de Jameson, que es que en el fondo deseamos el fin del mundo. Es decir, y eso es también Elon Musk, lo que hablábamos antes, ¿no? Este psicodrama en el que estamos metidos, en esta cabeza de Elon Musk, que en el fondo es la nuestra. Es decir, yo creo que hay como una pulsión de entretenernos hasta morir. Y toda esta gente, en el fondo, son los actores de una obra de teatro del mundo que sadísticamente y cruelmente nos divierte. Estamos todos enganchados estas semanas. Estamos despertándonos cada mañana y lo primero que hacemos es encender el móvil y meterte en El País, en el New York Times, donde cada uno consuma la información. Y yo creo que secretamente, y aunque no queramos reconocerlo, todo esto nos divierte, todo esto nos fascina. Todo esto porque
como decía el personaje interpretado por Michael Caine en Batman, decía, cuando le preguntan, ¿pero por qué el Joker hace lo que hace? Y contesta, porque en el fondo tan solo quiere ver el mundo arder. Entonces yo creo que, al igual que Elon Musk, hay como el capitalismo, como nuestra falta de imaginación ante el capitalismo, no ha conseguido, o sea, nos ha impedido imaginar un nuevo mundo, una nueva posibilidad. Hay un deseo secreto de muerte. Hemos tirado la toalla. O sea, no puede ser que esta gente esté en el poder sin que antes la población no haya tirado la toalla. Es imposible. No puede ser que sigamos en redes sociales cuando sabemos que nos están observando y a la vez nos están manipulando. Son expertos en manipular tus futuros para que puedas comprar los productos publicitarios que venden. ¿Cómo no lo van a hacer con política también? Por supuesto que lo hacen con política. Entonces, yo creo que cuando hemos tirado la toalla, como aquellos músicos y como mucha gente del Titanic, al ver que el barco se está hundiendo, en vez de querer salvarse, en vez de, sobre todo, ayudar a que gente débil se salvase, lo que estamos haciendo es emborrachándonos en el bar. Y qué mejor que emborracharse en el bar y ver un espectáculo, aunque decadente, fascinante, aunque cruel, pirotécnico. Yo creo que en el fondo, y estoy evidentemente rizando el rizo, yo creo que en el fondo son los personajes que hemos escogido, los actores que hemos escogido para nuestro teatro del fin del mundo. Por eso, si es un teatro, también podemos salir, también la obra puede acabar, y eso es muy importante. No puedo estar más de acuerdo. O sea, estoy 100%, o sea, no te puedo dar más la razón. O sea, no es posible porque no queremos, porque no lo deseamos, porque la imposibilidad es tan grande. O sea, lo decíamos antes, no es imposible salir de aquí sin dolor, sin un proceso de abstinencia brutal, ¿no? O sea, para soltar hace mucha falta. Hace mucha más falta fuerza. O sea, necesitas más fuerza para soltar algo que para mantenerlo. Eso lo creo al 100%. Lo que sí que hay un punto que te diría es que no hemos elegido. Porque para elegir uno ha de saber todas las opciones. Esto es como para deliberar. O sea, yo creo que han elegido por nosotros. Y eso sí lo creo 100%. Y nos han manipulado. Correcto. Y nos hemos dejado manipular. Yo sí creo que hay una parte de... Es un sistema cibernético de retroalimentación, ¿no? Claro. Y que efectivamente que el mecanismo es la adicción. O sea, que el poder funciona por adicción a día de hoy es claro. Pero somos nosotros, ¿no crees? ¿No? Que no hemos sabido ponernos límites, que no hemos comprendido que la ambición desmedida es lo que nos trae la destrucción. Somos aquellos que hemos abandonado tradiciones filosóficas, teológicas, pensamientos sabios de la antigüedad que precisamente nos advertían de esa transgresión de los límites. Al fin y al cabo, si podemos resumir la diferencia entre los filósofos griegos o los tragediógrafos griegos o incluso los primeros cristianos, los budistas, los musulmanes sufís, es decir, todo aquel pensamiento que tiene una base antigua, yéndonos a las antípodas, al antiguo Egipto, a Mesopotamia, es la diferencia entre civilizaciones que conocían sus límites y una civilización, la nuestra, que precisamente porque no conoce sus límites está a punto de implosionar, pero no implosionar una civilización, implosionar casi definitivamente. Entonces, sí, nos han manipulado, es cierto, sí utilizan nuestros datos, sí lo que tú quieras, pero somos nosotros los que hemos dejado de creer en según qué cosas. Somos nosotros los que, de alguna manera, hemos cortado nuestros lazos con el cielo y hemos permitido que otros colonicen el cielo, como está habiendo en la carrera por terraformar Marte o la carrera por dominar la órbita inferior en la carrera satelital. Mira, yéndonos a las antípodas de nuestra civilización o de nuestra era, que empieza en Mesopotamia, al menos nuestra civilización occidental de alguna manera nace en Mesopotamia y nace en Egipto. ¿Qué era Mesopotamia y Egipto? ¿Qué tipo de cracia? ¿Qué tipo de poder?
¿Qué tipo de política? Eran lo que se llamaban cosmocracias, porque era el cielo el que gobernaba. ¿Por qué gobernaba el cielo? Porque tenían ciencias y conocimientos antiguos que veían en el cielo poderes, fuerzas, que teníamos de alguna manera que respetar y teníamos que seguir de forma armónica. Que luego todo esto desembocó en la astrología o la astronomía contemporáneas, ¿no? Pero conocían las reglas del tiempo, de los ciclos, conocían los límites de los movimientos de los astros. Es decir, que además los movimientos lentos, con su tiempo dilatado, ¿no? No como actualmente, que es un fin del tiempo precisamente porque no hay tiempo. Así que esas cosmocracias que respetaban las reglas del cielo, sus ciclos, como decía Pitágoras, ¿no? Escuchaban la música de las esferas, porque tenían la paciencia, tenían las capacidades de hacerlo, ha terminado por ser una guerra por la colonización del espacio, de las estrellas. Si antes las estrellas nos regían, orquestaban la escena del teatro del mundo, ahora pretendemos gobernar las estrellas. Y aparte es muy simbólico de este momento que queramos terraformar Marte, porque según los antiguos, de los que estamos hablando precisamente ahora mismo, se consideraba que Marte, como planeta, como Dios, como energía, como idea fuerza, era el dios de la justicia, pero la justicia violenta. Era el dios del límite. Marte significa límites. Qué ironía, ¿no? Es decir, queremos encontrar la libertad o la falta de límites en un planeta que precisamente es el planeta que representa simbólicamente los límites y el ajusticiamiento mediante la violencia y la destrucción. Tremendo, tremendo. Y de hecho, en nuestro siguiente episodio hablaremos del otro gran proyecto del Silicon Valley con la vejez y con la juventud. Lo que sí que tenemos claro es que, eso, como decían Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, divertirse significa estar de acuerdo. Nosotros no nos estamos divirtiendo con todo esto. Eso seguro. No nos estamos divirtiendo, pero sí podemos hacer algo mucho mejor que divertirnos, que es ser conscientes de las cosas. 100%. Y yo creo que poderlas señalar, poderlas decir, aunque duela, aunque pique, aunque nos puedan tildar de apocalípticos o de negativos, nos permite, por un lado, conocer el enemigo, tanto exterior como interior, y a la vez nos permite saber que, conociendo lo que no, podemos conocer lo que sí. Y es momento primero de conocer lo que no, y luego llegarán los sís. Pero antes hemos de conocer lo que no, ¿no? Pues totalmente, Isaac. Muchas gracias.